Bueno, entonces ahora ¿qué creen que vamos a hablar? Vamos a hablar de el resumen. Ese lo hacemos en una sola página. Y bueno, vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿qué creen que voy a hacer? Y ahí completamos. Entonces lo primero que hablamos nosotros, ¿qué fue? Primero, hablamos de la complejidad computacional y cómo se mide. Se incluye una diferencia en la complejidad de secuenciales y paralelos. ¿Qué más? Presentamos la ley de Andal para calcular el rendimiento teórico máximo que se obtiene con procesadores paralelos. Además, se discutieron las formas de medir el rendimiento de la paralelización, incluyendo pruebas de regresión y rendimiento. Finalmente, se exploró el uso de la biblioteca Scalamer para medir el rendimiento en escala, destacando la importancia de considerar el tiempo de calentamiento de la GPM para obtener mediciones precisas. Podemos preguntarle. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que uno hace en el resumen? Uno se hace preguntas. ¿Qué primera pregunta podríamos sacar de lo visto hoy? Por ejemplo, le regalo una. ¿Cuál es la diferencia de la complejidad en el caso secuencial y en el caso paralelo? ¿Cuál sería la respuesta de eso? El secuencial no puede reducir el número de pasos que ya se ha analizado. Y en el paralelo sí hay una oportunidad y una ventana de oportunidad, pero hay una parte secuencial que no se puede mejorar. A ver qué nos dice la IA. Se refiere al número de operaciones resolviendo un algoritmo, un ODN, la idea de la operación de forma secuencial. Depende del número de procesadores, el entorno paralelo puede ser dividido en varios procesadores, lo que puede llevar a una reducción significativa de la ejecución. Sin embargo, la complejidad dependerá de qué ecuación, de esa ecuación que hay allí, donde el logaritmo es el tiempo de inicialización, es el tiempo de, no inicialización, es el tiempo de la tarea más pequeña, la tarea secuencial. Estamos hablando después de dividir, ¿sí? Y FPDN es el tiempo de ejecución dividido el número de procesadores. Si el número de procesadores es ilimitado y la entrada crece a lo largo de la complejidad, FN, el número de recursos paralelos es ilimitado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pregunta nos hicimos acá? ¿Cuál es la diferencia entre complejidad secuencial y paralela? ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Muchachos, de eso se trata. Despierten esas mentes. ¿Cómo? ¿Cómo afecta el calentamiento a los tiempos de ejecución? ¿Cómo afecta el calentamiento a los tiempos de ejecución? Por ejemplo, o sea, muchachos, son cosas que uno debería hacer en una clase. Entonces, ¿cómo afecta el calentamiento a los tiempos de ejecución? Vamos a ver si es capaz. El calentamiento se refiere al tiempo que necesita la máquina virtual de Java para optimizar ciertos aspectos del programa durante su ejecución. Este programa puede afectar el tiempo de ejecución inicial del programa, ya que la GPM aún está optimizando el código. El warmer permite que la JVM se caliente y llegue a un estado estable antes de comenzar a medir. Pues sí, la JVM tiene que estar caliente. Eso proporciona una medida más precisa de rendimiento en Java, ya que no se ve afectada por las optimizaciones iniciales de la JVM. ¿Qué otra pregunta nos podemos plantear de lo que hicimos hoy? Por ejemplo, ¿qué se busca con la paralelización? Entonces, preguntémosle a la IA. Responde la pregunta anterior. Entonces, ¿qué se busca? Brevemente, no se extienda mucho. Entonces, ¿qué se busca con la paralelización? Se busca optimizar y acelerar el tiempo de las tareas complejas para dividirla en procesos más pequeños que se puedan ejecutar simultáneamente. Esto puede resultar en una reducción significativa en tiempo total de ejecución. Cosa que, otra pregunta que sale: ¿cuáles son las limitaciones de la paralelización? ¿Qué? En la práctica. ¿Qué le digo a la IA? Responde la pregunta. Responde la pregunta anterior brevemente. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Primero que todo hay una parte secuencial y hay una parte paralela. Esa parte secuencial, por más que usted llore, patalee, no se puede mejorar. Y la parte paralela sí se puede mejorar, pero hay un número limitado de procesadores. ¿Sí? O sea que hay limitaciones por lo secuencial y por lo otro. ¿Qué más vimos hoy? Yo creo que eso se puede aterrizar así, ¿no? Yo creo que, y me gustó mucho ese tema de la I. Y ahí ya hice las notas de Cormen en su sentido de la palabra. Me gusta más así, haciendo la clase. He encontrado como la manera de hacerlo queda mejor. Sí, porque las notas de Cormen, ¿qué es? Ideas clave, apuntes. Y luego aterrizamos con un resumen. Listo, entonces voy a hacerlo así. Bueno, muchachos.